¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria? Bienvenidos a esta nueva edición. Acaba de iniciarse esta segunda legislatura ordinaria del periodo 2013-2014 y vamos a medir el temperamento de los parlamentarios porque hay un tema que vuelve a la agenda, las reformas constitucionales. Y aquí en el Congreso justamente se ha venido trabajando sobre el particular. Está con nosotros el congresista Santiago Gaztañaduy, expresidente de la Comisión de Constitución, con quien vamos a hablar sobre el tema. Congresista, muy amable por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, empecemos entonces conversando sobre este tema que es tan importante. Usted dejó prácticamente ya gran parte de lo que significa esta serie de proyectos de reformas constitucionales, que por cierto tienen una característica. La aprobación tiene que ser al menos por 87 votos como mínimo en el Pleno. Sí, yo creo que en el Perú lo que nos ha faltado en los últimos tiempos es la reforma política. Yo creo que esa es la deuda pendiente que tiene el Congreso de la República con la ciudadanía, porque necesitamos mejorar nuestras instituciones políticas, y la institución política por excelencia es el Congreso de la República. El Congreso es, creo que, la institución más democrática, donde están representadas las diferentes fuerzas políticas que representan diferentes intereses, y es ahí donde se fiscaliza, es ahí donde se representa, es ahí donde se legisla. Y creo que necesitamos reformarla. Creo que el Congreso unicameral no está dando los resultados que tenemos. Yo creo que por dos motivos. Uno, porque es muy pequeño. Tenemos un Congreso de 130 parlamentarios. Dos, porque todas las tareas que te mencionaba, representación, fiscalización, legislación, se concentran en una sola Cámara. Y tres, no permite tener buenas leyes, buenos productos, ¿no? Una buena fiscalización, una buena legislación, porque se concentra en una sola Cámara, ¿no? En cambio, si tuviéramos dos cámaras con funciones separadas, con competencias que no se mezclen, sino totalmente diferenciadas, creo que tendríamos un mejor trabajo parlamentario. Una Cámara de Diputados que se encargue de fiscalizar, que se encargue de hacer el control político, y donde se inicien el procedimiento parlamentario de elaboración de las leyes, ahí se inicia. Una Cámara de Senadores, una Cámara revisora, que se encargue también de la designación de los altos funcionarios. Por ejemplo, ese es un tema que todavía no hemos cumplido en el caso del Tribunal Constitucional y de Defensoría del Pueblo, y que también se discutan las grandes políticas nacionales, que vengan los ministros de Estado a exponerle al país y que se revisen justamente las políticas como tema de seguridad ciudadana, la política económica, de tal manera que el Congreso tenga una mejor distribución, tenga una mejor representación, y también donde cada Cámara esté representando intereses distintos. Cámara de Diputados que representen a las regiones y una Cámara de Senadores que representa el conjunto de la nación, ¿no? Claro, en el caso de los diputados, ¿cómo sería el mecanismo de elección y también en el Senado? Yo creo que en caso de Cámara de Diputados debe continuar como lo tenemos hasta ahora, por distrito electoral múltiple. Correcto. Ahí podemos cambiarlo si es uninominal o en todo caso por regiones. Eso podría ser objeto de una discusión. Y senadores sí tienen que tener otra visión, una visión más amplia, una visión de país, donde, como te digo, donde no solo se revisen las normas, donde no solo se elijan las altas autoridades del Estado, sino también se discutan las políticas públicas que emita el Poder Ejecutivo. Yo coincido con usted y seguramente muchos de los televidentes en que el Congreso necesita pues dos niveles, ¿no? Una Cámara reflexiva, que sería el Senado, y una Cámara de los grandes proyectos y debates, que sería la de diputados. Pero, sin embargo, esta propuesta no es muy popular. Así es. La gente no lo ve bien porque dice, eso significaría mayor presencia de congresistas, mayor número de legisladores y mayor gasto. Mayor gasto. Pero no necesariamente el ahorro significa lo mejor, significa lo bueno. A veces también el ahorro significa que tengamos productos malos. Entonces no hay que medir el tema de las dos cámaras por un tema económico, simplemente si voy a gastar más o menos. Hay que medirlo en su integridad, hay que medirlo en una relación costo-beneficio. Entonces, ¿qué cosa me produce mejor? Porque acuérdate que el destinatario final de la ley, ¿quién es? Es el ciudadano. Efectivamente. Entonces, con una buena ley le puedo mejorar la vida al ciudadano. Con una mala ley le perjudico la vida al ciudadano. Hemos tenido leyes malas en las cuales hemos entorpecido justamente la actividad económica, la actividad productiva. En cambio, si tuviéramos buenas leyes, eso puede incentivar a que tengamos mejores iniciativas y finalmente el ciudadano se vea beneficiado. Gaztañaduy, en ese aspecto, el documento que usted deja, o el proyecto, la propuesta de reforma de bicameralidad que usted deja en la Comisión de Constitución, establece qué número de representantes por cada Cámara. Al final se aprobó que sea 130 diputados y que sea 30 senadores, ¿no? O sea, se mantiene el número de diputados con el actual Congreso unicameral y se estaría elevando solo
a 30 el número de senadores. Con lo cual, me parece que es un número razonable. Si nosotros lo comparamos con la región, vamos a ver en la región como Argentina, como Colombia, donde el número de congresistas es mucho mayor. Tampoco creemos que estamos en esta capacidad, pero sí creo que debemos tener dos cámaras con funciones distintas, de tal manera que podamos tener mejor representación. Y los requisitos, eso es importante que la gente sepa. ¿Qué requisitos tendría un senador o una persona para ser senador y otra para ser diputado? Yo creo que acá debemos ser lo más democrático, ¿no? Yo creo que la política tampoco debe ser exclusivo de un grupo social o de determinado sector económico, ¿no? Yo creo que el requisito diferenciador debe ser la edad, ¿no? Para diputados, tal como se mantiene hasta ahora, 25 años, y para senadores 35 años, ¿no? Ajá. Ahora, junto con este tema de la bicameralidad hay otro, que es el del voto preferencial, porque habría que establecer bajo qué mecanismo se elige también a los representantes. Claro, por distrito electoral múltiple o por distrito electoral nacional, pero también está la otra figura. Usted, por ejemplo, es hijo del voto preferencial. Así es. Pero los grandes líderes políticos están contrarios al voto preferencial. Sí, si bien es cierto, nosotros los actuales parlamentarios somos hijos del voto preferencial, pero yo no estoy de acuerdo con el voto preferencial, porque eso genera problemas al interior del partido. En vez que en los procesos electorales la competencia sea entre partidos, con el voto preferencial la competencia se desarrolla al interior del partido. Y hemos visto, por ejemplo, que las discusiones, en vez de que sea entre un partido A con un partido B, donde se discutan los planes de gobierno, resultan que las discusiones es al interior del partido. Es más, muchas veces la propuesta que hace el candidato, en este caso al Congreso, es muy diferente a la que ha lanzado el partido, digamos, para las elecciones presidenciales. Entonces hay un divorcio, digamos, en estas propuestas, porque se ha llegado a establecer, si tienes 130 candidatos, tienes 130 propuestas distintas. Entonces no hay esa comunión, no hay esa comunicación que debe existir entre la propuesta presidencial que lleva el candidato presidencial con la propuesta que lleva el Parlamento. Nosotros, como Parlamento, si bien es cierto, somos un poder independiente, pero cuando uno postula por un partido, se entiende que el presidente de la República postula también con sus congresistas, porque necesita tener una mayoría en el Congreso que le dé una estabilidad en el momento de gobernar. Entonces, yo no puedo tener una propuesta distinta a la propuesta justamente de mi candidato presidencial. Con el voto preferencial sucede lo contrario. Con el voto preferencial tenemos que cada candidato al Congreso presenta su propia propuesta, y como te digo, también sucede que al interior del propio partido se generan conflictos. Entonces hay que evitar eso, y además que no necesariamente llegan los mejores, llegan los que tienen más recursos, los que tienen más dinero. Tema, ¿no? ¿Por qué? Porque el que aporta más tiene una mejor más. ubicación. Así es. Entonces se vuelve una democracia plutocrática, una democracia del dinero, una democracia de los recursos económicos. Entonces acá no se gana por propuesta quien presenta la mejor propuesta del candidato presidencial, sino quien tiene la mejor posibilidad de digamos, estar en los medios, pero regalar cosas. El voto por lista no genera también que se perpetúen las grandes cúpulas en las primeras ubicaciones. Para eso en el tema de la reforma electoral tenemos que conjugar varias reformas. Eliminamos el voto preferencial, es cierto, pero también tenemos que fortalecer la democracia interna. Ahí, por ejemplo, sí tendríamos que establecer algún mecanismo para que la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, intervenga en el proceso de elecciones internas, de tal manera que democratice, digamos, la elección de los candidatos. Como en Chile, ¿no? Que antes del proceso electoral hubo procesos internos en cada partido. En todas las democracias, en Estados Unidos, también, en todos los países civilizados, siempre antes de una elección se proceden a las primarias, ¿no? Cada partido hace elecciones al interior de su organización para justamente sacar sus candidatos, ¿no? Entonces acá hay que fortalecer la democracia interna a través de los organismos electorales, en este caso la OMPE. ¿Qué otra, digamos, reforma se necesita para también fortalecer a los partidos políticos? Porque aquí, por ejemplo, se aprobó también el tema del financiamiento. Esa es otra de las reformas. Si bien es cierto, el financiamiento público directo está desde la aprobación de la ley 2004, si mal no recuerdo, pero lo condicionaba a la posibilidad de la caja fiscal. Y como no es un tema tampoco popular, ninguno de los gobiernos que hemos tenido de la época del presidente Toledo hasta la actualidad, ninguno de los ministros de Economía y Finanzas ha querido darle los recursos, digamos, a los partidos políticos. Entonces, con la modificatoria que nosotros hemos hecho, hemos considerado que sea obligatorio. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que entregarle a la OMPE
de manera obligatoria estos fondos para que la OMPRE lo pueda distribuir entre todos los partidos que han obtenido una representación en el Congreso. La OMPE ha hecho un estimado que está alrededor de los 60 millones de soles en los 5 años para todos los partidos políticos que tienen asiento en el Congreso, con lo cual significa más o menos 12 millones de soles. Por año. Por año. Si solo comparamos con lo que cuesta una elección de revocatoria, es mucho menos. Una elección de revocatoria, si mal no recuerdo, está por el orden de los 100 millones de soles. La última que la última Susana Villarán, ¿no? En Susana Villarán, frente a los 60 millones que costaría financiar a los partidos políticos. ¿Para qué sirve ese financiamiento público? Para este tema de organización, contratar locales, para el tema de lo que es capacitación, preparación de cuadros. Entonces yo creo que este financiamiento público directo va a fortalecer a los partidos y sobre todo que va a alejar a los partidos políticos de estos poderes fácticos, ¿no? Grupos económicos. Los grandes mecenas. Los grandes mecenas. ¿No? Que después te pasan la factura. Que después te falta la factura. O sea, tú respondes a quien te financia. Si a ti te financia, digamos, un grupo de poder económico, tú vas a representar los intereses de ese grupo de poder económico. Los alejas del terrorismo, que alejas del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando. Entonces, le das la autonomía suficiente a los partidos para que puedan, digamos, realizar todas sus actividades. Yo creo que si el país, si la nación se beneficia con los partidos políticos, porque la democracia se basa en los partidos políticos, yo creo que el país, la nación, debería contribuir al sostenimiento de los partidos políticos. Con esta, señor, en los últimos días escuché hablar a el jurista Enrique Bernales, ¿no? Ex senador, quien también tiene una serie de propuestas y respaldaba una que ha alcanzado aquí, tengo entendido, el Jurado Nacional de Elecciones, para el tema de la renunciabilidad del cargo de congresista. Quiero una opinión suya personal, porque todavía el tema no está en debate, pero una opinión suya. Bueno, eso merecería una reforma constitucional, ¿no? La actual Constitución del Estado dice que el cargo es irrenunciable. Yo me pregunto, si el cargo de presidente de la República es renunciable con la aceptación del Congreso, ¿por qué el cargo de congresista no es renunciable? Yo creo que un congresista es un trabajador del Estado, es un funcionario público que también debería, digamos, renunciar al cargo cuando él lo considere conveniente, ¿no? Yo creo que esta norma es una norma antigua, que si bien es cierto se viene repitiendo a lo largo de nuestra tradición constitucional, pero en las actuales circunstancias donde el congresista no deja de ser un servidor, yo creo que también tendría la posibilidad de renunciar, digamos, al cargo de parlamentario. Y sobre todo ahora que se vienen elecciones municipales y regionales que algunos quisieran mantener presencia en sus localidades. Sí, porque muchos de los parlamentarios se dan cuenta que no tienen, digamos, la facilidad que tuvieran, digamos, en otra estructura del Estado, ¿no? El Parlamento de por sí es un órgano deliberativo, no es un órgano ejecutivo, no es como el presidente de la República, no es como un ministerio, no es como un órgano local, como un órgano regional, en la cual sí son órganos ejecutivos y que les permite justamente gastar, hacer obras. El Parlamento no hace obras, es un órgano deliberativo, acá es un órgano de discusión. Entonces hay gente que de repente no está dentro de su verdadera vocación, ¿no? Entonces yo creo que si alguien que se da cuenta que el Parlamento no está en su vocación, habría que darle la posibilidad de que renuncie y darle la posibilidad de que entre el accesitario, ¿no? Correcto, un gusto, congresista, haberlo tenido aquí, Ricardo, habernos traído nuevamente en agenda este tema, porque que vuelve nuevamente en las columnas de opinión, principalmente de los diarios, sobre el tema de las reformas constitucionales. Y yo creo que, como te decía, va a ser un tema importante porque esos son los temas que nos ha faltado. Hemos reformado la Constitución del Estado, hemos reformado el tema económico, el Perú sigue creciendo, pero nos falta el otro lado, lo que da la sustentabilidad justamente a nuestro aparato productivo, que es las reformas políticas, ¿no? Y esto pasa por reformar este poder del Estado, que es tan importante para la vida democrática y también justamente a los partidos políticos. Muy amable. El congresista Santiago Gastañatui, representante por la región Piura de la bancada nacionalista de Gana Perú, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso.